Esto se llama Malos Conocidos y aquí tenemos un malo conocido de verdad, con la misma actitud que tuvo y que tiene, y eso que le llaman compromiso frente a un micrófono y en ese camino del rock and roll. Martín el Gringo Bricio con nosotros, ¿cómo estás? ¡Epa! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y un placer, ¿eh? No, gracias a vos por aceptar este ratito con nosotros, que la verdad que nos enorgullece como programa de rock, como bien hablábamos fuera de micrófono, darle lugar a todos, a los grandes, a los chicos, y en este caso una leyenda casi viviente. No, bueno, leyenda... Hay que estar muerto primero, creo. No, es un mote demasiado grande, pero bueno, lo acepto obviamente. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco esta historia que venís haciendo, este caminito con el rock, con la música, Casi con la 35 radio. años en la radio, ¿eh? Apenas 34 años de radio, sí. Empezamos allá en el año 88, como lo cuento siempre... muy lejos de pensar y de creer que iba a ser una profesión, o de que iba a ser un medio de vida, o algo que llegó para quedarse, sino que era simplemente como creo que nos pasa a casi todos, los que militamos el rock desde un lugar más allá de ser público, compra entradas y oyente o público estándar de un show o de un recital. La idea era hacer algo más, estar del otro lado del mostrador, pasar a pertenecer a lo que sería la industria, no, porque en ese entonces era como una palabra demasiado pretenciosa, pero sí hacer un poquito más. Entonces fue que con un par de amigos fanáticos del heavy metal como éramos en ese entonces, se nos ocurrió hacer un programa de radio de heavy metal que fue Encrucijada de Metal, en una de las primeras, la primera radio alternativa, por no decir trucha, que apareció en Córdoba en aquel entonces, que era el 88.5, época en que había solamente 2 FM. Estaba la 102.3, que era el FM de Radio Universidad, de los SRT, y la 99.7, que era el FM de LB2, todavía no estaba 100.5, la FM de Cadena 3, eran esas dos, y apareció una tercera, que bueno, obviamente, en formato alternativo, en formato clandestino, ilegal. Y dos amigos míos ya jugaban en sus casas, en sus piezas, con los discos y con los cassettes, a que tenían un programa de radio y que pasaban música de Iron Maiden, Judas Priest, Axon, B8, Riff, etcétera, y que el programa se llama Encrucijada de Metal. Entonces, cuando apareció esta radio como alternativa, escuchamos lo que salía al aire, dijimos, no estamos tan lejos, lo propongamos y bueno, y fue más que nada eso, una necesidad de canalizar el amor que uno sentía, la pasión que uno sentía y esto, ¿no? De pertenecer, de hacer algo desde un lugar más activo. Ahora, ese sentido del oído a la garganta, sí. Después empezar a difundir, ¿cómo inició? ¿Cómo entró el rock a tu vida? ¿Qué empezaste a escuchar? Primero, obviamente, debe haber sido en vinilos, cassettes, toda esa historia, pero la información era muy difícil, ¿no?, de obtener. ¿A los más grandes se le pedía los discos? Y en mi caso no, porque no tenía hermanos mayores ni primos mayores. Bueno, primos sí, uno sí. Que es el que me introdujo ponerle lo que fue el rock nacional de los 70s, 80s, de Sui Generis, Charly García, Serú Girán, que fue las primeras cosas que escuché, acompañado por lo que fue el boom del rock nacional post Malvinas, año 82, 83, y por una edad que también iba acorde con eso, que era 14, 15 años. Entonces se dio todo, ¿no? Mi primer show, por ejemplo, fue verlo a Nito Mestre en Atenas el 10 de abril del 83, después Pedro y Pablo, después Porcheto, después Piero, o sea, a ver, en ese heavy metal, ¿qué estás diciendo? Bueno, en esa época era lo que había y eran los primeros pasos. Paralelamente, ahí sí, ya conocimos a Riff, conocimos a B8, Led Zeppelin, Kiss, y ya la cabeza no volvió a ser la misma, por suerte. ¿Y Kiss qué representó? Y Kiss representó un 25 de septiembre de 1980, el día que yo cumplí 12 años. Mi vieja tuvo la pésima idea para ella de ir a una disquería y comprar un disco de la banda de moda, entre comillas, y cayó con Unmasked, que era el disco que había sacado Kiss en ese entonces, que era el sucesor de Dinastía. Fue poner la púa, empezó a sonar It's Just You, eres tu primer tema y chao. Explotó todo y de ahí en más un amor incondicional hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento, ¿te fue difícil
dentro del ambiente donde vos te manejabas, incorporar el rock? Porque por ahí, acá en la ciudad, bueno, tenemos una ciudad bastante diferente a las demás ciudades, que por ahí les cuesta aceptar la música del rock, si bien es una ciudad rockera, pero hay todavía un poco de falta de aceptación. En tu caso, en el lugar donde vos estabas radicando, ¿también costaba o te fue más fácil? No. Desde fácil. tu lugar con la radio también. Claro, pero que fácil no es nada, y pensar que uno podía llegar a vivir de algo parecido al rock era una utopía absoluta y total, imposible. Más ni siquiera hablábamos de rock, hablamos de heavy metal, o sea, un subgénero mucho más marginal, mucho más condenado, mucho más maldito, marginado, etcétera, etcétera. Entonces era más difícil todavía. El tema fue que el género comenzó a crecer mucho. El programa que hacíamos, Encrucijada de Metal, lo hicimos durante 15 años, medio que marcó un hito. Fue el primer programa que pasó heavy metal en una radio en Córdoba. Eso nos abrió muchas puertas. Paralelamente llega la primera Rock and Pop a Córdoba, que fue año 94, y en ese entonces había un programa en Buenos Aires, que era la Heavy Rock and Pop, con el Ruso Vereda y Norberto Nagui, que explotaba. Entonces la gente de Rock and Pop Córdoba decide que se haga un Heavy Rock and Pop cordobés local. Entonces nos buscan a nosotros, que éramos más o menos el programa referente del género, y ahí yo entro en Rock and Pop, haciendo el Heavy Rock and Pop cordobés los miércoles, no, era de lunes a viernes de la noche, salíamos a las 23 horas, a las 0, depende del día. Y a ir a tener contacto directamente con el Ruso, con la gente de Buenos Aires, ya ir a cubrir el Monstruo Rock del año 95, que tocó Alice Cooper, que tocó Ozzy, que tocó Mega, de estar en la conferencia de prensa, y ya verlos de cerca y ya empezar a formar parte de esa movida. Rock and Pop, esa Rock and Pop Córdoba, en el año 96 se levanta del aire y ahí nace La Roca, con los que hacíamos Rock and Pop, y que esa fue una radio que bueno, marcó todo un hito y un antes y un después en la radiofonía cordobesa, ¿no? Hasta el día de hoy, una radio que se la recuerda porque bueno, era la auténtica radio rock independiente, a pulmón, totalmente libre, sin ningún condicionamiento de marca ni de nada, y bueno, esa independencia también tenía un costo porque nos cagábamos de hambre básicamente, ¿no? Y bueno, y ahí sí fue como empecé ya a laburar de una manera un poquito más, llamémosle, profesional, sobre todo en el año 2001, que es cuando vuelve Rock and Pop a Córdoba, y el que conducía la mañana de La Roca, que era Rodrigo Artal, que lo hacía junto con Mariano Lozano y Pablo Mancilla, se va a Rock and Pop, entonces queda libre, digamos, no queda libre, había que buscar un reemplazante para que se haga cargo del programa de la mañana, y ahí entro yo, que yo ya venía haciendo programas heavy en La Roca, ya venía haciendo programas de deportes, y ahí empiezo a trabajar como de una manera más constante, de lunes a viernes, todas las mañanas, un programa ómnibus, ya salir de mi zona de confort que era el heavy metal, sino bueno, era un programa de rock en general, donde había que hablar con el cantante de la Versuit, con los estelares, pasar los Héroes del Silencio, no sé, el rock en general, ¿no? Nota los Miranda, por ejemplo, bueno, y así fue como, digamos, hay un giro y ahí ya me empiezo a dedicar más en serio a esto, y ahí sí es cuando comienzo a ver, bueno, esto es en serio. Ya a su vez ya venía estudiando periodismo, hice 4 años en la Nacional, después me cambié a una privada que es el CUP, el Colegio Universitario de Periodismo, hice la carrera, me recibí, entonces bueno, era todo medio un combo, como decir, bueno, me dedico a esto es lo mío, le doy para adelante a lo que salga. ¿Quién puede con este currículum? Nadie, por favor. Digamos. No podemos decir más nada. Nombraste a Megadeth, y yo recuerdo cuando Dave Mustaine dijo pensar que todo arrancó con Robert Johnson, hablando Claro. de géneros musicales. Sí. Cuando tuviste que comenzar a difundir el heavy metal a ciertas cabezas cerradas en un tiempo, porque se armaban guetos, se armaban ciertos grupos del metal en ese tiempo, ahora un poco más abiertos, ¿no? ¿Con qué se podía iniciar? O iniciar a un chico de ahora, decir, empezás a escuchar heavy metal, inicia con esto, más allá, sacando Black Sabbath. Vamos a sacar Black Sabbath. Y lo que pasa es que creo que siempre hubo una banda que, como Los Gatos, donde la tirabas caída parada, que era popular, que nos gustaba a todos y era medio un monstruo sagrado, que fue AC/DC. Creo que AC/DC es un poco la puerta para muchos. De todas maneras, es muy cierto lo que decís, esto del gueto, de ser cerrado, pero los principales culpables éramos nosotros, los heavies, o sea, ese era el tema, ¿no? Éramos lo nuestro para nosotros y nada más.
y era condenar y criticar a todo lo distinto y todo lo que pasara por afuera. O sea, un insulto era de escuchar Soda Stereo puto, ¿no? Era como... Y nos perdimos de tantas cosas por eso. Obviamente, hasta que hay algo que creo que se llama madurez, y es cuando vas creciendo y decís, puta, qué boludo, sí, mirá qué bueno que está esto, que está esto, que está esto, que está esto, bueno, y un poco la vida misma, ¿no? Te va llegando y te va llevando. Creo que lo peligroso es que gente por ahí de más de 50 años todavía siga con esa posición, en esa trinchera y con esa coraza de decir, no, esto es lo mío, muero con esto. Eso ya sí sería una involución, ¿no? Sino que te pase en una determinada época de tu vida, en la adolescencia, y es medio natural, claro. Hasta está bien, hasta lo tenés que vivir y después vos solo te vas a dar cuenta, o la vida misma te va a cachetear, ¿no? Para que te reciba la barra, ¿no? En el barrio también. Totalmente. Sí, o la piba linda, algo, ¿no? Claro, exacto. Bueno, en tantos años de trayectoria, ¿te quedó? Seguramente debe haber algún artista o alguna banda que te quedó pendiente. Yo creo que sí. ¿Con respecto a qué? A entrevistar, ¿A entrevistas? Y sí, obviamente, son más las que no hice que las que hice, son más las que me hubiera gustado hacer que las que hice, pero en la última época, en los últimos 6 años, ocurrió dentro de lo que fue el universo rock and pop una especie de milagro que llamo yo, que fue Vorterix, que desembarca Vorterix en Córdoba. Yo hago la programación local, digamos, salía Mario Pergolini en la mañana, estaba Gonzalo Bonadeo con Marcelo Gama de la tarde, yo salía en el medio, a la noche estaba Dani Jiménez, después estaba Vorterix Metal con el Canario, estaba Gustavo Olmedo, bueno, era una especie de Dream Team, y formar parte de ese equipo, inclusive en las transmisiones del Cosquín Rock, o en las transmisiones de los máximos festivales de Buenos Aires, que iba a laburar con ellos, eso fue sinceramente sentir que jugaba en primera. Y ahí tuve acceso a entrevistas y a gente en forma telefónica que nunca pensé que podría acceder alguna vez, como el caso de Dave Mustaine de Megadeth, como el caso de Slash, o como el caso de Johnny Rotten, el cantante de Pili de los Pistols, que es una entrevista que a mí me conmocionó mucho porque es un tipo que, digamos, la historia de la cultura rock lo pongo entre los 10 tipos más importantes del siglo XX, sin lugar a dudas, a la par de Lennon, de David Bowie, de Marley. O sea, fue la cara del punk rock inglés del 77, que fue el género que un poco pateó el tablero y revolvió todo. Sin eso a lo mejor no estaríamos haciendo radio nosotros, ¿no? Sin lo que pasó en esa época y sin estos tipos. Entonces poder hablar con él, aunque sea telefónica, fue como impactante. Después, no sé, entrevistas, otro tipo que siempre admiré y ahí sí lo puedo entrevistar mano a mano, que es Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine. Bueno, más allá de la cuestión musical o artística, lo que representa ideológicamente y su posición, bueno, eso sí son los lujos que puedo decir que me di, ¿no? Más allá de por ahí muchas notas a Papo, a Ricardo Iorio, ¿Y a los que no, y a los que te faltó? Por eso, los que me faltó, obviamente, hablar un mano a mano con Jagger, un mano a mano con Bruce Dickinson, un mano a mano con Rob Halford. Obvio, pero digo, son muchos más los que hubiera querido hacer que los que hice. Bueno, pero con Jagger podés todavía. ¿Quién te está dice? Vivo. Está vivo, sí. Está vivo, sí. Que no fue uno, lamentablemente. Y bueno, pero y se dice... fue Charlie, sí. Pero ponele que recién hablamos, mi banda de cabecera, Kiss. Al único Kiss que pude entrevistar alguna vez, Eric Singer, que es el actual baterista, que no estaba con Kiss en ese entonces, sino que vino a Córdoba con Gilby Clarke, el guitarrista rítmico de los Guns N' Roses, que vino con su propia banda a hacer un show, lo trajo como invitado, y ahí pudimos hablar con él, y bueno, fue la única foto que tengo con un Kiss, que encima se da que es el actual batero, ¿no?